Bueno, la recta final del programa, un manuscrito que rescatamos del recuerdo. Bueno, y ya lo creo, y tanto, del siglo XIV, ¿no? 1348-1349, ¿no? Aproximadamente. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Jorge Lirola. Hola, buenas tardes. Es profesor de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad de Almería, presidente de la Fundación Ibn Tufail. ¿Sigue siendo presidente de la Sociedad Española de Estudios Árabes? ¿Eso lo mantienes, ese cargo? Sí, bueno, terminé el primer mandato y me sustituyó otro compañero y ahora me volví a presentar y me han elegido compañero. Aparece en el Cairo el manuscrito de una obra perdida del almeriense Al-Billani, ¿sí? Más o menos Al-Billani, sí. Sobre la peste de mediados del siglo XIV. En fin, ya que salimos, o estamos todavía, que se nos olvida, que estamos todavía dentro de una pandemia. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia, como así lo demuestra, en varias ocasiones. La peste se llevó por delante unos cuantos millones de personas, ¿no? En diferentes momentos de la historia. En este también, ¿no? Ese manuscrito que relata este almeriense, que este señor fue secretario, notario, predicador y poeta almeriense, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la epidemia que él describe, igual que Ibn Játima, su coetáneo, ha sido la mayor en toda la historia. Afectó, en este caso no se podía hablar de pandemia porque no afectó al continente americano y tampoco a Oceanía, pero África, Asia y Europa los devastó, ¿no? De hecho, bueno, es difícil siempre hacer cálculos, ¿no? Yo sí he hecho algunos cálculos a través de cómo el proyecto de la Biblioteca de Al-Ándalus nos ha permitido, tenemos una base de datos con 16.000 intelectuales de Al-Ándalus. Pues entonces, cogiendo los intelectuales que vivían en esa época en Almería, que en concreto a mí me han salido 22 intelectuales, ¿no? Gente que destacaba dentro de la cultura, pues de esos 22 murieron 12. Lo cual quiere decir que los cálculos que hablaban siempre, muchas veces se hablaba de mínimo un cuarto de la población, posiblemente un tercio, incluso acercándose casi a la mitad de la población. Terrorífico, ¿no? ¿Qué valor tiene este manuscrito? Como digo, aparecido en el Cairo recientemente, esto que estamos viendo, ¿no? Sí, este es el exterior del manuscrito. El manuscrito es misceláneo, tiene contiene tres obras, pero la principal, la más extensa, es la de Al-Billani. Bueno, toda obra en sí misma tiene la importancia de conocer esa obra, ¿no? Que se daba por desaparecida. Yo mismo, cuando hicimos la Biblioteca de Al-Ándalus, la ficha de este autor, pues tuve que poner que estaba desaparecida porque no aparecía en ningún catálogo, y así todos los especialistas lo decíamos de ese modo. Pero es un relato, el manuscrito cuenta el relato de lo acontecido, de lo sucedido. No, es genérico, es decir, afronta también, en ese sentido es un tanto más atemporal, de tratar la epidemia de peste, porque la peste bubónica fue endémica. Desde tiempos muy antiguos se fue dando. La más fuerte fue la de mediados del siglo XIV, que luego tuvo rebrotes, siempre van apareciendo esos rebrotes, eso podemos analizarlos también, y como históricamente, porque la historia nos enseña muchísimo, ¿no? Y la peste bubónica fue endémica hasta el siglo XIX. Ahora, curiosamente, ha aparecido un rebrote, no se puede hablar de rebrote porque estaba ya controlado y había desaparecido. Georgia y Rusia, creo, ¿no? Un brote por aquella parte, ¿no? en China ha aparecido. Sí, o algo leí, no, pero esta frontera entre Georgia y Rusia. Bueno, exactamente, no lo sé tampoco porque no me he visto, pero eso está ya muy controlado, la peste bubónica, ¿no? Esperemos, ¿no? Bueno, aparecían, en fin, lo estábamos viendo, no sé si poder traducirlo o por explicar la simbología, las letras, algo en concreto de lo bueno, de ese lo que se va el contando. título que le dio el autor, Islah an-Niyya, la reforma de la intención, fi mas'alat at-ta'uniyya, en la cuestión de la peste, ¿no? El título, además, se precisa así, dice, este es el título que le dio el autor. Dios tenga misericordia de él, ya había muerto, es una copia manuscrita. Luego es curioso porque ahí mismo, en los otros trazos más oscuros, aparece otro título que le dio el maestro, porque hay un personaje que es fundamental aquí en Almería en el siglo XIV, que es Abul Barakat al-Balafiki, un señor originario de Belefique, que
que vivió, pues no recuerdo bien, pero casi más de 100 años, y que fue maestro de muchísimas generaciones. Ibn Játima, al-Biljani, Ibn al-Jatib también fue maestro de un gran polígrafo granadino, y que él era precisamente, fue alcalde de Granada y fue alcalde de Almería también. Durante la epidemia era el alcalde aquí en Almería, ¿no? Entonces, el mismo autor, al-Biljani, dice que le leyó la obra y al leérsela, pues era muy habitual también, entonces compartían, pues le cambió el título. Le dijo que esto es mejor llamarse Ad-Dur al-Maknun, la perla oculta acerca de la peste, ¿no? Siempre, la primera parte siempre es un nombre metafórico, llamativo, y luego el tema siempre va después sobre la epidemia. ¿Hay referencias específicas de Almería en este manuscrito? No, como decía, es más temporal. Eso es lo que me ha decepcionado un poco. Yo inmediatamente en cuanto me llegó la leí con mucho interés, ¿no? A ver, porque, bueno, lo primero que tenía un gran interés, porque al hacer la ficha lo que destaqué es que no podíamos valorar esa obra, sobre todo en relación con las otras conocidas. De esta epidemia en Al-Ándalus se escribieron 3 tratados que se han conservado, bueno, conocíamos que 4 con este, ¿no? Pero 3 se habían conservado, que era uno de Ibn al-Jatib, uno granadino, que han aparecido varios manuscritos, que es muy breve, también otro de Ash-Shakuri, que era potente, pero no se ha conservado el potente, sino que se ha conservado el resumen, que también, bueno, nosotros lo hemos editado y traducido, y luego el de Ibn Játima, de Almería, 2 granadinos y 2 de Almería. Pero de Almería uno estaba perdido, ¿no? Entonces me interesaba mucho ponerlo hasta qué punto podría ser un plagio del de Ibn Játima o podría tener una dependencia de él, ¿no? Entonces en ese sentido son 2 obras complementarias. No hay ningún tipo de copia de uno hacia el otro totalmente, sino que lo que hay, Ibn Játima era... sobre todo él tenía condición de médico y entonces escribe también mucho desde el punto de vista médico, ¿no? Al-Biljani pues se centra más en otros aspectos más jurídicos, aspectos más también, porque en toda enfermedad, como ahora lo estamos viendo también, es fundamental la medicina, pero es también fundamental la medida en cierto modo política o jurídica de confinamiento, mentalizar a la población a la hora de cómo afrontarlo. Oye, este tipo de documentos, que imagino que habrá muchos todavía que tendrán que ver la luz, ¿no? De otros, hablando de otros temas y demás, pero esto cómo aparece así, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo aparecen documentos así de un día a otro? Bueno, la verdad es que haciendo también un repaso histórico, para Almería ha sido fundamentales varios manuscritos, ¿no? Por ejemplo, el de Al-Udri. El de Al-Udri estaba en una biblioteca particular en Jerusalén. Palestino lo tenía en su biblioteca y solo lo conocimos cuando un señor, un egipcio, que fue microfilmándolos para la Liga Árabe, pues se dio cuenta pues que era muy importante. Eso fue Al-Udri, sí, eso fue en los años 1900, en torno a 1960 y algo, es decir, prácticamente hace 60 años, ¿no? Sí. Relativamente poco. Relativamente poco. Eso en una biblioteca particular. Todavía hay muchas bibliotecas particulares. Tiene que haber joyas por ahí, sí. ¿Verdad, Jorge? Luego, esto ha aparecido en una biblioteca no pública, sino, bueno, una biblioteca que es de una mezquita muy prestigiosa, que es la mezquita de Al-Azhar, en el Cairo, que es uno de los grandes símbolos culturales y también religiosos de todo el mundo islámico. Y ahí en esa mezquita sabíamos, por ejemplo, ahí también apareció otro manuscrito muy interesante que se conocía pero no se había estudiado, que era el de Ar-Rushati. Ar-Rushati es otro autor almeriense que era de Orihuela, pero que se estableció aquí con su familia y escribió una obra genealógica. Y eso Emilio Molina con Jacinto Bosch Vilá consiguieron el manuscrito de la biblioteca y editaron las partes relativas al Ándalus. Entonces venía un texto sobre Almería muy precioso que nos da mucha información. De hecho, la fecha de cuando atacan los fatimíes a Almería y se construye Almería está en ese manuscrito. Tengo que recordar que aparte de ser un puerto muy importante, la presencia andalusí
Al-Ándalus, quiero decir, Almería. El peso cultural e intelectual de Almería en Al-Ándalus siempre ha sido muy grande. importante. Nosotros, bueno, estadísticamente ya podemos, yo siempre hablo del PIB, Producto Intelectual Bruto, porque ya podemos hacerlo, como hemos catalogado, hemos fichado a todos los intelectuales, pues podemos contrastarlo en ciudades y ciudades, ¿no? Evidentemente Córdoba fue la ciudad más destacada, y eso que en el siglo XIII ya es conquistada y acaba su historia andalusí. Después le sigue Sevilla, después Granada, y luego hay una competición entre Almería y Málaga. Almería es muchísimo más importante hasta mediados del siglo XII, y después ya en la época nazarí, en cambio, fue más importante Málaga. Es curioso porque, bueno, Málaga, por ejemplo, no tiene ningún tratado sobre la peste, sino que, aunque le afectó también mucho, yo en el análisis que he hecho de los intelectuales y quienes fallecen, y para seguir, porque se pueden hacer las curvas de mortalidad y todo eso, aparte de todas esas tasas. En cambio, por ejemplo, de Málaga sabemos que había una madrasa, una universidad, los gérmenes de las universidades. Aquí en Almería no han aparecido todavía noticias, pero en algún momento podría aparecer algo, pero en principio no se sabe que hubiera ninguna madrasa. Al margen de este manuscrito apareció en el Cairo, como decimos, una obra perdida del almeriense Al-Billani sobre la peste de mediados del siglo XIV. Al margen de esto, aunque ya entraremos más en profundidad cuando el libro exista físicamente, solamente le mostramos la portada, cambiando de un poco de asunto, Jorge, que tenemos que prácticamente marcharnos. Bueno, perdón. Estáis a punto de editar, de publicar, de que salga a la luz, un nuevo libro de topónimos de la provincia de Almería. Sí. ¿Qué tal? Bueno, estamos con el proyecto. Empezamos hace varios años, que vine aquí a presentar cuando el tema de la onomástica, exacto, la toponimia de Almería, sus ciudades, villas y lugares según el catastro de Ensenada. Entonces, en el trabajo arqueológico de la palabra que vamos haciendo, tanto de la onomástica, de los nombres de las familias, como de los topónimos, pues nuestra primera gran etapa fue el siglo XVIII. Sobre todo porque el catastro de la Ensenada es una joya, porque sistemáticamente se fichó a toda la población, y luego además se registró todas sus propiedades indicando todos los lugares. Entonces pues nos han salido 19.000 lugares, y a través, pues somos un equipo de una veintena de investigadores, ¿no? Valeriano Sánchez Ramos, pues documentalistas de todo esto. Y luego unos cuantos, sí, hay un equipo muy completo. Y luego también, pues en este caso, luego le pasamos toda esa toponimia a Robert Pocklington, y lo analiza el origen. Entonces podemos ya ir estableciendo el ADN cultural, lo que yo llamo el ADN cultural, a través de todas las culturas que han ido dejando reflejo aquí en la provincia de Almería, ¿no? 19.000 lugares han aparecido. 19.000 topónimos. Curioso esto. Oye, cuando esté el libro te vienes otro día y lo vemos, ¿vale? Sí, es muy interesante además, porque sobre todo sí. porque ahí estábamos viendo la representación, en ese caso es Alicún. Alicún. Sí, son de las primeras representaciones que hay de la provincia de Almería, de cada uno de los lugares, y con muchas novedades, en el sentido porque muchas veces esa especie de fotografía, que no existía la fotografía evidentemente, pero esas representaciones muy variadas, se recogen elementos que ya han desaparecido, ¿no? Interesante. Sí. Bueno, mantenemos el contacto. Jorge, gracias como siempre. Bueno, gracias a vosotros por la invitación. Lo que estáis haciendo.